Capítulo 106, Player Kill, 2. Gencia Neprin. Este era un seudónimo utilizado mientras trabajaba como saqueadora. A Gencia no le preocupaba especialmente entrar sola en la cueva glaciar. Confiaba en poder atravesarla, aunque tuviera que matar a todos los demás. Incluso compró la información de que el aliento helado sería lanzado aquí y terminó de estudiar la estrategia de despeje. No serán una carga. Abman Urikfrid. Sin embargo, su plan salió mal desde el principio. Soy de nivel 6, Meshal es de nivel 7. Estamos principalmente activos en el cuarto piso. Ya veo. Yo soy nivel 5. Un arquero de nivel 5, un bárbaro de nivel 6 y una mujer bestia de nivel 7. ¿Por qué están estos tipos en el primer piso en este momento? Ella no podía entender esto en absoluto. Aunque fuera una grieta abierta el primer día, como mucho pensó que serían 1 o 2 de nivel 7 u 8. ¿Y ahora, qué? Originalmente, había planeado jugar con ellos y disfrutar de su pasatiempo, y luego eliminar al guardián ella misma. Esto se debió a que la noticia no podía llegar a la ciudad. El gremio ya conocía su equipo, sus habilidades y su aspecto. Si se supiera que estaba viva, habría problemas. Es demasiado arriesgado cazarlos yo solo. Quizá debería pasar desapercibida esta vez e intentarlo la próxima. Ese fue su pensamiento inicial, pero poco a poco fue cambiando. En la vida, una crisis a veces se convierte en una oportunidad. No es que no pueda esperar 3 meses, pero es una especie de desperdicio, ¿no? Gracias a su rica experiencia en saqueos, la estimación le resultó fácil. El bastardo arquero vale 30 millones, el bárbaro 6 millones, esa perra gata de ahí, quizá 3 millones. Un total de 39 millones de piedras. No era fácil saquear tanto dinero en el laberinto, especialmente siendo una solitaria como ella. Sí, hagámoslo. Pronto, ella estaba urdiendo un nuevo plan. Si utilizaba la situación especial de la grieta, podría idear un ángulo. El problema es este arquero. El bárbaro y la mujer bestia tenían rangos bajos y también eran guerreros, lo que no la asustaba especialmente. No había forma de que tuvieran una habilidad de detección, así que incluso en una situación de 2 contra 1, confiaba en que podría ganar. Pero Abman era diferente. ¿Por qué demonios es tan meticuloso? Como un explorador de alto rango, era experimentado. Ocultaba su habilidad ante los extraños, y cada vez que ella intentaba colarse en un punto ciego, él movía la mirada hacia ella por costumbre. Lo mismo ocurría cuando dormían frente a la hoguera. El bastardo arquero se sentaba con la pared a sus espaldas y los mantenía a ella y a Carlson a la vista. ¿Es una puta cámara de vigilancia? No prestó atención a la perra gata ni siquiera cuando estaba detrás de él. ¿Era porque ambos eran gente bestia? El arquero especialmente no dio a Carlson o a ella ninguna libertad de acción. Por supuesto, no se parecía como él notó cualquier cosa, aunque era probablemente apenas un hábito. A medida que se acumulaba experiencia, algo así se volvía tan natural como respirar. Por eso los personajes humanos apestan. Esperó pacientemente. Y tengo la esencia de un arquero goblin, y también fui entrenada como exploradora desde muy joven, así que tengo cierto conocimiento sobre trampas y dispositivos mecánicos. Se puso en el acto del explorador principiante que se había revelado como en las primeras presentaciones y alivió su desconfianza. Mientras lo hacía, llegó el momento. Supongo que esta vez tendré que ejercer algo de fuerza. El arquero finalmente reveló una nueva habilidad. Ella ya había confirmado sus 4 esencias. Era la habilidad de la bestia espiritual de la que ella más desconfiaba. ¡Gaa! Un oso pardo rugió a 4 patas. En cuanto lo vio, las comisuras de sus labios se curvaron. El bastardo arquero era un tipo de invocación. La bestia invocada no solo no tenía capacidad de detección, sino que, en el mejor de los casos, era un escudo de carne de tipo tanque. El universo la estaba ayudando una vez más. ¡Bam! El bárbaro recibió un martillazo en la cabeza y se desplomó. Parecía que había sido derrotado con demasiada facilidad para ser un explorador de nivel 6, pero teniendo en cuenta la disminución de agilidad debida a la hipotermia, no resultaba tan poco convincente. O, tal vez estaba mintiendo sobre su rango. Ese bárbaro no era importante en primer lugar. Has lanzado cambio de armadura. Cuando cambió su equipo usando una habilidad, la vieja espada se transformó en una espada del tesoro recubierta de veneno mortal, y otros objetos se transformaron en equipo interpersonal especializado que había recogido.
Has lanzado Paseo de la Bestia. El estado de sigilo avanzado aumenta enormemente la velocidad de movimiento durante 3 segundos. En ese estado, activó el modo sigilo, lo que utilizaba a menudo durante sus actividades de pasatiempo y que presentó como la esencia de un arquero goblin. Golpe. Empujó el suelo con fuerza, pero el sonido de sus pasos adaptado por una habilidad de sigilo avanzada fue sutil. El bastardo arquero, que estaba distraído con el orco, aún no se había dado cuenta de sus movimientos. Has lanzado venganza. Solo para el primer golpe, la penetración y el poder de corte aumentan enormemente y se aplica la condición anormal hemorragia. Pronto, su espada atravesó el abdomen del objetivo. Fue una sorpresa, porque originalmente su objetivo era apuñalar su corazón. Nunca pensé que reaccionaría a eso. Por supuesto, no fue una lucha significativa. Ella pudo sentir sus intestinos con la punta de su espada cubierta de veneno. Esto no cambió nada. Solo hizo la muerte más dolorosa para él. Fue el momento en que ella estaba disfrutando del resplandor, mirando al arquero mientras vomitaba sangre. Se rompió. Algo golpeó su cabeza y se rompió, derramando un líquido viscoso. ¿Qué demonios? Cuando lo comprobó, era obra nada menos que de la perra gata. ¿Qué me has tirado? En el momento en que sintió que algo iba mal e intentó retroceder, pudo ver cómo el bárbaro inconsciente se incorporaba lentamente. ¿Qué? No tenía sentido. Pasaron menos de 2 segundos desde que usó la habilidad hasta que tuvo éxito en el ataque sorpresa. Como alguien con mucha experiencia, ella sabía que cuando eran emboscados, la mayoría de la gente gritaba a traición. Esa era la reacción normal. ¿Pero esta zorra felina? No solo se abalanzó hacia adelante y abrió la botella, lo mismo hizo el bárbaro que se levantó ileso. No preguntaron por qué, como si no hubiera necesidad de ello. Vela. Se limitó a gritar y a cargar. Ante ese comportamiento tan dispar, ella podía deducir una cosa. No, sería más apropiado decir que se dio cuenta en ese momento. Ellos sabían que esto iba a pasar. No es que las cosas fueran mal. Has lanzado Paseo de la Bestia. El estado de sigilo es cancelado por la solución de la lámpara de la bruja. Las cosas iban muy mal. Asterisco luego de analizarlas y tu callo en asterisco. Has usado estallido salvaje. Con mi grito a los dioses ancestrales todo mi cuerpo se energizó y la atención del orco de hielo que estaba golpeando a Carlson fue atraída hacia mí. Chuik. Por supuesto, eso no fue un problema. Recibir un golpe en la cabeza antes me hizo darme cuenta de que era tolerable. Así que, con ese espíritu, corrí ignorando a los orcos. Dash. Mientras movía mis largas y gruesas extremidades de bárbaro sin parar, la distancia se estrechó rápidamente. Gencia seguía con la mirada perdida. Estaba seguro de que no tenía sentido. ¿Cómo podía saber que alguien se había dado cuenta de antemano de su emboscada perfecta? Sonreía. Habría sido difícil incluso para mí darme cuenta. Si esta zorra hubiera entrado en la grieta que abrí, habría pensado que era una exploradora principiante cualquiera. A pesar de la suciedad de sus zapatos, no le habría dado mucha importancia. Sin embargo, seguiría teniendo cuidado con mi espalda. ¿Por qué hay tantos bastardos en este mundo? ¿O, quizás ella no es de aquí? Tras borrar los pensamientos que florecían como una bruma, volví a golpear con fuerza contra el suelo. Ese fue el momento. La tez de Gencia se puso blanca. Parecía que acababa de darse cuenta de que su habilidad de sigilo estaba desactivada. ¿O por qué es esto? El sigilo era probablemente su arma secreta. Debe haber planeado matar al señor oso primero y luego usar el sigilo para deshacerse de nosotros uno por uno. Suponiendo que no hubiera magos o tipos de detección, era una habilidad que mostraba un enorme poder en una batalla de persona a persona, incluso si era solo intermedia. Un guerrero no tendría más remedio que limitarse a ver cómo se producía la emboscada. Solo tenía una cosa que decir. Perra estúpida. Si vas a ocultar tu identidad, deberías haber tenido más cuidado con lo que decías. No hubieras sabido de tu sigilo si no hubieras balbuceado sobre comer la esencia de un arquero goblin. ¡Boom! En cuanto me puse a distancia, blandí mi masa, pero supongo que no le bastaba con el sigilo. Gencia dio una voltereta hacia un lado y esquivó mi ataque. Pero ahí estaba el gato. Maldita zorra. Me estaba quedando quieto cuando Gencia se movió de nuevo a mi lado para evitar el cuchillo de Misa.
Juzgué que ella esquivaría de alguna manera un amplio ataque de masa. Golpe. Golpe. Escudo es más. Hacía tiempo que no usaba eso. Golpeé su cara como si estuviera recibiendo una pelota de tenis y el cuerpo de Gencia voló como un trozo de papel. Sin embargo, parecía que había invertido algunas estadísticas en defensa. Aunque fue un golpe bastante bueno, en lugar de desmayarse, recuperó el equilibrio en el aire y aterrizó bien. Goteo. Gritó molesta entre su nariz sangrante. Malditos bastardos NPC. Así que realmente eres un jugador. Así que realmente eres un jugador. Solo era la segunda jugadora que conocía, después de Tariq Anriyen, pero eso no cambiaba nada. Jugador o saqueador, cualquiera que intentara matarme era escoria. Bjorn. Ten cuidado. Justo cuando estaba a punto de lanzarme una vez más para abrirle el cráneo a esa zorra, me giré al oír el grito de Misa y vi a un orco. Shake. El cabrón estaba blandiendo su hacha para abrirme la cabeza, incapaz de leer la habitación. No quería cogerlo con la cabeza, así que me ladeé. Entonces, la enorme hoja de un hacha golpeó la línea del hombro de mi coraza de litinún. Clank. Eso sacudió ligeramente el hueso, pero no fue un daño significativo. Así que volví a ignorarlo y continué la carrera. Eso era porque una vez que este tipo muriera, aparecería el monstruo jefe. Sin embargo, supongo que verme continuar después del ataque del bastardo orco fue bastante impresionante. Vela. Mientras cargaba con un rugido como si rebotara en una bala, Gencia corrió apresuradamente hacia la entrada por la que habíamos venido. Cuando la seguí, preguntándome a qué se debía, Gencia detuvo sus pasos. ¿Por qué hay una pared? ¿Qué? La seguí hasta aquí pensando que podría tener algo más bajo la manga, pero ¿era solo una idiota? Sonreí. Fue gracioso. Nos llamaba NPCS, pero como jugadora, ¿ni siquiera lo sabía? Cuando entraste en el tercer capítulo, el techo se derrumbó y bloqueó el camino. En otras palabras, esta zorra huyó sin saberlo y se metió en un callejón sin salida. Así que, yo también fui más despacio. Un ratón acorralado estaba obligado a morder al gato. Había que tener más cuidado. Paso. Cubriéndome la parte superior del cuerpo con un escudo, avancé lentamente. Aunque el pasadizo era lo bastante grande para que pasaran 2 o 3 personas, yo era un guerrero bárbaro grande y precioso. Era seguro decir que no había ningún hueco por el que pudiera pasar. Clank. Incluso en medio de esto, el orco se las arregló para golpearme de nuevo en la nuca. Bjorn. Me encargaré de este tipo. Después del grito de Misa, ese problema fue resuelto. No lo mates. Vale. Di un paso más. Ahora, la distancia entre esa zorra y yo era de solo 2 metros. Aunque estábamos prácticamente dentro del radio del otro, Gencia no saltó precipitadamente. Ella ya había calculado su posición en su cabeza. Paso. Di un paso más confiado. Solo entonces Gencia gritó con urgencia. Espera. Hablemos. Es un malentendido. ¿Qué malentendido? Solo quieres ganar tiempo. Viendo que su espada brillaba en rojo antes, parecía que estaba usando venganza. ¿El tiempo de enfriamiento era de 3 minutos? Suponiendo que no hubiera ningún ajuste de enfriamiento, debería ser ese. En otras palabras, no había forma de que atravesara mi escudo en los próximos 2 minutos. Látigo. Tal vez fue un intento de distraer la atención en primer lugar, porque Gencia cortó sus palabras y blandió su espada. Clank, golpe. Rápidamente bloqueé el ataque con el escudo y le aplasté la muñeca al mismo tiempo. Su mano se dobló en un ángulo extraño y su espada cayó al suelo. Clank. Parecía un jaque mate, a menos que esta zorra tuviera otra habilidad o equipo para superar esta situación. Todavía no podía estar segura. Por lo tanto, sería mejor deshacerse de cualquier variable. Ella podría haber escondido una bomba suicida. Cuéntame más sobre ese malentendido. ¿De verdad, vas a creerme? Si está dentro de lo razonable. Ante mis palabras, los ojos de Gencia se quedaron en blanco. Debía de estar ideando una historia creíble. Aunque no pudiera, probablemente querría entretenerse con algo verosímil. Yo, lo crea o no. En cuanto Gencia abrió la boca, le golpeé la cabeza con la masa. Golpe. Era bastante ágil, pero esta vez ni siquiera pudo reaccionar y se desplomó.
Se desplomó. Pronto, se convulsionó y dijo algo. Parecía que quería decir algo. Sonreí. Mirándola a los ojos, adiviné lo que era. Probablemente quería preguntarme por qué no había cumplido mi promesa. Como un bárbaro, respondí honestamente. ¿Te lo has creído? ¿Te pasa algo en la cabeza? Por supuesto que era mentira. Fin del capítulo 106. Capítulo 107, Player Kill, 3. Primero, miré fuera del pasadizo. Ah. No huyas. Misa y Carlson estaban ocupados lidiando con los orcos. Ya habría terminado si hubieran podido matarlos, pero no pudieron hacerlo debido a mis instrucciones. No tendré que preocuparme por eso durante un tiempo. Saqué rápidamente el equipo de agencia de su cuerpo inconsciente, un top de cuero de 2 niveles, una bota con una cuchilla que sobresalía mientras me la quitaba, una muñequera de la que salía un arma oculta cuando presionaba la ranura, etc. Examinando cada pieza, estaba claro que estaban diseñadas para matar personas en lugar de monstruos. Lo metí todo en mi mochila al azar y no pude evitar sonreír. Algunas de estas se las puedo dar a Misa. Gracias a eso, nos ahorramos algo de dinero. El equipo de agencia era bastante decente. Entre él, la joya de la corona era la espada larga que exudaba carestía, empezando por la empuñadura. No, espera. ¿No es un objeto numerado? Volví a sacarla de la mochila y la examiné con más cuidado. La espada brillaba en verde. Si no me equivocaba, era la número 5991, colmillo de serpiente. No tenía ningún efecto de uso, pero otorgaba una gran bonificación a la penetración y duplicaba el daño de veneno infligido a través de la espada. Necesitaría una tasación para estar seguro. Pero parece que he encontrado algo valioso. Colmillo de serpiente era un objeto básico. Puede que no fuera el mejor que había, pero si evolucionaba como uno de tipo veneno, sin duda sería útil hasta la mitad o el final del juego. Por supuesto, independientemente del número, era muy caro. Si realmente es un colmillo de serpiente, tendré que hacer que Misa lo use antes de venderlo. Con ese pensamiento en mente, me levanté. Ahora que el saqueo había terminado, era hora de hablar. Tenía algunas preguntas que hacer, pero antes tendría que establecer el marco adecuado para una conversación. Golpe. Golpeé la masa. El objetivo era el tobillo de agencia. No dudé porque ya le había quitado del cuerpo todo lo que podía servir para ganar dinero. GRGH. Justo cuando su delgado y blanco tobillo fue aplastado, Gencia levantó la parte superior de su cuerpo como alguien que hubiera recibido una descarga eléctrica. Apreté el pie contra la parte superior de su pecho para asegurarla. No. Una bofetada. Luego hice lo mismo con el otro tobillo. Como ya me había ocupado de una muñeca, solo me quedaba la otra. Al cambiar de postura, mis ojos se encontraron con los de Gencia. Al parecer, ella ya había hecho algo parecido antes, porque parecía que sabía lo que yo intentaba hacer. Prepara, por favor, haré lo que quieras. ¿En serio? Entonces quédate quieta. Terminemos de hablar. Levanté mi masa por encima de mi cabeza. No. No me resistiré. Así que usemos las palabras. Golpe. Ah. El grito de Gencia sonó una vez más y por fin se estableció un ambiente adecuado para la conversación. Las extremidades fueron aplastadas y todo el equipo fue despojado. Así que tranquilos. Oh, supongo que no todo fue despojado. Tú, usa desplazamiento armado. Estaba en un nivel de principiante, pero esta perra todavía tenía equipo intercambiado. Sin embargo, a mi petición, Gencia dejó de gemir de dolor y se quedó mirándome sin comprender. ¿Cómo has? ¿Tú qué crees? ¿Qué otra habilidad puede cambiar todo el equipo de alguien a la vez? En lugar de responder, levanté la masa. La tez de Gencia se volvió aún más blanca. Debía de saber que lo único que le quedaba por aplastar era su cabecita. Lo haré. Pronto, se puso nuevo equipo en el cuerpo de Gencia, equipo ordinario que sumaría unas 500.000 piedras. Yo también me lo quité y lo metí en mi mochila. Ahora, era el momento de pasar al tema principal de la conversación. Tengo una pregunta para ti. Cualquier cosa. Primero, comprobé qué tipo de esencia poseía Gencia. Tenía un total de 4 esencias: Caballero de Hierro, Arm Chef, Dinictis, Beastwalk, Asesino de Santos, Revenge. ¿Y otorgar toxinas,
Desconfiaba de que pudiera ser una bomba suicida, pero su última esencia era la de un hobgoblin, que Misa también tenía. Para ponerlo todo junto, ella comió 2 esencias de sexto, una de quinto y una de séptimo rango. Era un cultivo bastante sólido. Era una pena que todo lo que hiciera con eso fuera saquear a otros. No, si lo piensas bien, ha encontrado su aptitud. Como exploradora enfrentándose a monstruos, Gencia solo era de nivel 6. Sin embargo, en las batallas interpersonales, ella debe haber estado por encima del nivel 5. ¿Es eso? Si me lo hubieras preguntado, te habría contestado. Estaba empezando. Pasé directamente a la siguiente pregunta. ¿Por qué nos atacaste? Mi información se extendió por todo el gremio de exploradores. Así que quería mantener a todos callados. Así que ibas a matar a quien entrara en la grieta. Gencia cerró los ojos y asintió. En ese momento, podría haberme pedido que la matara, pero no llegó a pronunciar esas palabras. Sin embargo, eso no cambiaría nada. Entonces, ¿por qué abriste la grieta? Parece que no tienes espacio para otra esencia. Si no hubieras venido aquí en primer lugar, no habría razón para callar a los demás. Por el corazón del campo de nieve. He oído que el artículo solo está disponible aquí. Oh, fue por eso. Además, ni siquiera me preocupé por la parte del silenciamiento. Pensé que todos serían exploradores de nivel 8 como mucho. Mientras escuchaba cómo se desenredaba el último hilo, Gencia cerró la boca de repente y abrió mucho los ojos, como si se hubiera dado cuenta de algo importante. ¿Sabías que yo abrí la grieta? Ese fue mi error. ¿De qué estás hablando? Respondí despreocupadamente y me rasqué una oreja, pero Gencia no se dejó engañar. Tras un largo silencio, llegó a una respuesta. No puede ser, ¿tú también eres jugador? Mirando aquellos ojos, no creí que tuviera sentido negarlo ahora. Pero tampoco era necesario afirmarlo. ¿Jugador? ¿Eres un espíritu maligno? Ante mi pregunta, se quedó con la mirada perdida. Luego, retorciéndose como si hubiera recobrado el sentido, apoyó la cara en mi pierna. Bajé la mirada en silencio. Señor, por favor, no me mate, Esperanza. Quiero irme a casa. No puedo morir en un lugar como este. No tienes ni idea de lo que he tenido que hacer para sobrevivir en este puto mundo. Sí. Por favor. Ira contenida. Oh, no me disculpé, ¿verdad? Te pido perdón. Me equivoqué. Pensé que eras un NPC. Nunca lo habría hecho de haberlo sabido. Somos personas reales, ¿verdad? ¿No sería eso asesinato? Urgencia. Por favor, di algo. Sí. Joder. Di algo. Imbécil. Desesperación. Varias otras emociones se arremolinaban en el rostro de Gencia y yo seguía observando. Golpe. Sorprendentemente, mi corazón estaba tranquilo. No sentí ni una pizca de simpatía, mucho menos de tristeza. No había peca en Dungeon & Stone, porque no era un juego online. En cambio, era posible matar a los NPC. A mí también me gustaba jugar así a un saqueador. Pero los matabas porque eran NPC. No era un juego sencillo. Aunque quería creerlo, había tantas pruebas que no podía evitar creerlo. Probablemente ella también lo sabía. Así que respondí brevemente. Tú eres un espíritu maligno. Un espíritu maligno, una entidad que no pertenecía a este mundo, pero una entidad que ha tenido que asimilar su cuerpo, su mente y su alma a él para sobrevivir. Sí, ¿qué importaba si era un jugador o un NPC? Eso no cambiaba nada. Fuera cual fuera el modificador, esta mujer no era más que una saqueadora, y una persona peligrosa que sabía que yo era un jugador. Bastardo. Por lo tanto, levanté mi maza. Como corresponde a una persona que se ha adaptado completamente a este mundo, y pensando que ella habría hecho lo mismo si la situación fuera al revés, empuñé la maza con más fuerza. Deslízate. Gencia ya no suplicaba por su vida. Se limitó a mirarme con ojos maliciosos, como si no quisiera olvidar nunca mi rostro, a maldecirme incluso mientras moría. Jadeo, Jav. Cada vez que exhalaba violentamente, su redondo pecho subía y bajaba rápidamente. No tuve que acercar la oreja para saber lo rápido que debía de latir su corazón. Me di cuenta de una cosa. Parecía que solo le quedaba malicia, pero en realidad le quedaba otra cosa, miedo. Pronto,
Gencia cerró los ojos. Abandonó el odio y buscó por fin la paz. ¿Qué podía ver más allá de esos ojos cerrados? Mamá. Bajé la masa antes de que pudiera oír el resto. Golpe. La carne y la sangre salpicaron. La sangre salía de su nariz y boca cada vez que su cuerpo se convulsionaba. Por supuesto, no duró mucho. Pronto, su cuerpo dejó de moverse por completo. Solté el aliento que había estado conteniendo y me di la vuelta. Logro cumplido. Condición: primera muerte de un jugador. Recompensa: aumenta permanentemente tus estadísticas de espíritu +1. Maté a un jugador por primera vez. Sin embargo, traté de borrar mis sentimientos al respecto y di un paso adelante. Un paso. Si el acto era fácil o difícil, si su sangre y su carne me producían emoción o miedo, si me sentía cínico conmigo mismo por desear que la devolvieran al lugar que veía tras sus ojos cerrados o, si no era eso, si me sentía miserable por verme degradándome gradualmente en el cuerpo de esta salvaje, las emociones no importaban. Paso. Había que hacerlo. Desde el día en que desperté en este mundo salvaje, ese fue el camino que decidí tomar. Asterisco más tarde asterisco. ¿Por qué has tardado tanto? Pensé que te había pasado algo. Mientras dejaba el cuerpo de Gencia en el espacio abierto, Misa me regañó. Aún así, acabé con ella lo más rápido posible. Solo habían pasado unos 3 minutos. Ayúdanos. Cuando Misa apartó la mirada de la batalla hacia mí, Carlson fue empujado impotentemente hacia atrás por los orcos. Sin embargo, yo mantuve una postura de espectador. Misa, puedes matarlo ahora. ¿Está bien? Sí. Si es posible, intenta usar tus habilidades recién adquiridas. Nunca lo he hecho antes. Por eso te digo que lo hagas. Ya no había mafia, y un orco de hielo era un buen oponente. Yo no puedo aguantar más. Mientras Carlson bloqueaba otro golpe de hacha con su escudo mellado, Misa cerró los ojos y activó su habilidad. Mesha Karostan ha lanzado mejorar. Una luz blanca se veía débilmente sobre su mano. Era la habilidad activa del monstruo de nivel 7 Vitol. Normalmente, Misa habría usado toxina como combo básico, pero Misa Karlstein ha lanzado condensación fría. Las partículas azules que parecían haberse separado del aire impregnaron el cuerpo de Misa. Las estadísticas de sensibilidad al frío han aumentado enormemente. Ella debe haber sentido que algo estaba bien porque Misa abrió los ojos. Látigo. Balanceando su espada ferozmente, cortó la muñeca del orco que intentaba atacar a Carlson. Cuchillada. No fue suficiente para cortar el hueso de una vez. La mano del orco colgaba parcialmente de su brazo, aún sosteniendo el hacha. Sin embargo, la parte en la que me centré fue otra. Cheik. La herida en la zona de la muñeca estaba cortada por una hoja afilada, pero no manaba sangre de ella. Eso era porque la herida estaba congelada de rojo y escarchada. ¿Es congelación? El atributo de frío detuvo el sangrado. Esto por sí solo parecía un inconveniente, pero también bloqueaba el efecto de regeneración, por lo que era bastante útil dependiendo del tipo de enemigo. También tenía la ventaja de limitar la reacción del oponente. Chuik. Por supuesto, los orcos de hielo tenían una alta resistencia al frío y solo sus muñecas estaban congeladas. Un monstruo normal habría sido diferente, se habrían congelado hasta los codos. Un monstruo con resistencia al frío negativa podría incluso haber recibido una condición de congelado. Misa aún no había terminado de prepararse. Así que, en ese caso, Misa, intenta apuntar al cuello esta vez. De acuerdo. La espada de Misa se alojó en el cuello del orco. Después de todo, los orcos tenían una alta resistencia ósea. Debe haber sido difícil cortar a través de él a la vez. Sin embargo, cuando el área alrededor de su cuello comenzó a congelarse, el orco dejó de moverse y comenzó a temblar en el acto. Parecía que el frío había llegado incluso al cerebro. Crujido. Ahora que había comprobado todo lo necesario, aplasté la cabeza del orco con mi masa. Al mismo tiempo, toda la cavidad tembló y empezó a caer polvo de hielo del techo. El rugido que habíamos oído antes vibró. ¡Guau! ¿Qué demonios? ¿Qué te parece? Es el comienzo del 4º capítulo. El tirano Tarumbas ha despertado de un largo letargo y ha recuperado todas sus fuerzas.
Ahora que incluso había experimentado un peca imprevisto, era hora de agarrar al jefe y salir. Fin del capítulo 107. Capítulo 108, Bene Bárbaro, 1. Primero envié a Carlson a la retaguardia justo cuando terminaba todos los preparativos. ¡Bam! La pared de hielo que teníamos delante se hizo añicos y apareció el monstruo. Tirano Tarumbas, el guardián de la cueva glaciar, basado en el monstruo licántropo de rango 7. ¡Guau! Este tipo tenía varias características. Era 1,5 veces más grande que un licántropo normal. La composición básica de habilidades era la misma, pero las estadísticas eran aproximadamente el doble. Lo más importante era ese garrote de hielo en su mano. El tirano Tarumbas ha lanzado aplastamiento de hielo. En cuanto apareció, el licántropo golpeó el suelo con su garrote. Originalmente, aplastamiento de hielo era una habilidad que compensaba el daño infligido a los enemigos en estado congelado y congelado. Sin embargo, era un poco diferente en la cueva glaciar. ¡Bam! La vibración se extendió por el suelo. No se derrumbó como en el segundo capítulo, pero una capa se desprendió de la pared de hielo para despertar a docenas de lobos de escarcha. Bjorn. Este tipo es diferente a otros licántropos. Maldita sea, mi nombre es Jon. Ya que la mafia está muerta, supongo que no hay razón para corregirla. Vela a... Usando estallido salvaje para atraer el agro, recibí el garrote volando hacia mí con mi escudo. ¡Pan! Un escalofrío se transmitió a mis huesos con el fuerte impacto. Una gruesa capa de escarcha se formó en la superficie exterior del escudo que había recibido el garrotazo. No se trataba de la habilidad única del licántropo, sino del efecto de aquel garrote de hielo. GRRRRR. ¡Wow, wow! Mientras tanto, los lobos de hielo, que volvieron en sí, también me atacaron y empezaron a arañar y morder por todas partes. Incluso teniendo en cuenta la hipotermia, el daño era insignificante porque eran monstruos de rango 9. Sin embargo, sería diferente cuando empezara el segundo patrón. Pero planeaba acabar con este primero. Ahora. Dando instrucciones a Misa, también saqué un objeto preparado del bolsillo de mi cinturón y me lo llevé a la boca. Has consumido hierba del trueno. Durante 10 segundos, el daño por rayo aumenta ligeramente. La hierba del trueno era un consumible dopado que aumentaba todo el daño por rayo durante un periodo de tiempo muy corto. Antes de que expirara la duración, activé el efecto rasgando con los dientes el pergamino del rayo que ya tenía en la mano. Crujido. El rayo se disparó contra el enemigo más cercano encadenado a los enemigos cercanos. Era un pergamino de rayo barato y de bajo rango, por lo que era difícil matar a un lobo de las heladas de un solo golpe, pero eso por sí solo congeló al monstruo. El tirano Tarumbas ha caído en parálisis. Esto se debía a que este tipo tenía una resistencia a los rayos negativa. Esta característica no se aplicaba a los licántropos normales, solo este era débil contra el atributo rayo. Sin embargo, era un poco cuestionable porque un monstruo de tipo frío y bestia tendría una debilidad a la electricidad. El tirano Tarumbas ha lanzado fortaleza. Poco después, el monstruo usó su segunda habilidad para cancelar su incapacidad de actuar, pero no cambió mucho. Era una liberación, no una inmunidad. Solo tenía que hacerlo de nuevo. ¡Pum! Pronto, la piedra que Misa lanzó estalló y explotó. El nombre en el juego para esto era explosión de tormenta, algo que yo llamaba briquetas de carbón. El tirano Tarumbas ha caído en estado inconsciente. Las 7 briquetas que Misa lanzó sin vacilar explotaron en sucesión y Tarumbas se desmayó. Con esto, incluso la fortaleza era inútil. La inconsciencia no era un estado de incapacidad como la parálisis, la petrificación o el congelamiento, sino que se juzgaba como una anormalidad en el estado mental. Golpe. El monstruo que apareció con el título de jefe quedó incapacitado y se desplomó en solo 3 segundos. Lo que siguió fue realmente sencillo. Al igual que en los viejos tiempos de golpear leyendas de la muerte, todo lo que tenía que hacer era golpear la cabeza. Golpe. Apuñala. Golpe. Crack, crunch. Mientras Misa y yo seguíamos sin descanso asestando golpes de daño con armas encantadas con atributos de rayo, al poco tiempo, el cuerpo del monstruo se partió en pequeños trozos y se dispersó en forma de partículas. Has matado al tirano Tarumbas. Exp más 3 bonificación por muerte de guardián. Exp más 3. Todo eso duró unos 10 segundos.
El efecto de la hierba del trueno terminó justo antes de que muriera, así que no debería haber habido un gran margen de error. Calmé mi palpitante corazón y comprobé dónde se había desplomado el monstruo. ¿Pero qué? Carlson, que observaba desde la distancia, soltó una profunda exclamación. Misa tampoco era muy diferente. A diferencia de la ciudadela sangrienta, no había ninguna piedra de fisura ni ningún objeto numerado. Bjorn, ¿es esto lo que creo que es? Era una esencia. ¿Quieres que me coma esto también? No sabía por qué reaccionaba así otra vez. Cuando discutimos la distribución con el señor Oso al principio, se decidió que Misa tomaría la esencia del guardián. Sí, pero, pensé que lo decías por decir. Ya que no estábamos solo nosotros dos aquí. Ella pensó que yo se la iba a quitar. ¿Qué pensaba exactamente este chico de mí? Calla. Date prisa y cógelo antes de que desaparezca. ¿Qué? No podía molestarme en explicarlo, así que empujé a Misa hacia adelante. Mientras Misa se adaptaba a su nueva esencia, me acerqué al señor Oso, que yacía inmóvil en el frío suelo. Estaba un poco apenado. Aunque supuse y me preparé para lo peor, nunca pensé que ella realmente. ¿Qué demonios? Me quedé paralizado. Sorprendentemente, el señor Oso seguía vivo. No solo conservaba la vida, sino que su conciencia parecía permanecer intacta. En cuanto me acerqué, vi que intentaba desesperadamente decir algo, incluso con el cuerpo rígido. Han pasado más de 4 minutos, ¿verdad? Cuando me enteré de que la espada de Gencia era un colmillo de serpiente, pensé que habría muerto hace mucho tiempo. Escuchando la conversación anterior, me convencí. Carlson. Yo me encargaré de esto, así que revisa a esa persona primero. Debe haber pociones en la bolsa. Él ya está muerto. Mientras entrevistaba a Gencia, escuché una conversación así afuera. Por eso atrapé primero a los orcos y luego al jefe final, antes de venir por aquí. ¿Cómo demonios sobrevivieron? Mientras viajábamos juntos, pude confirmar aproximadamente las 4 esencias del señor Oso. 2 de ellas tenían tolerancia al veneno, pero incluso sin el veneno, la mayoría de la gente habría muerto si su estómago hubiera sido perforado así y se les hubiera dejado solos durante tanto tiempo. Poción. Mirándome, el señor Oso habló claramente. Supongo que los demás oyeron ese murmullo silencioso. ¿Estás vivo? ¡Qué alivio! Solo espera. Te pondré cómodo. Misa, que se deleitaba con el regusto de haber consumido la esencia, corrió hacia nosotros sorprendida. Luego rebuscó en la bolsa del señor Oso y sacó una poción de alto rango. Usaré la mejor que tengas, así que no te quejes luego, ¿vale? Solo, viértela. Vale. Misa abrió la tapa y vertió la poción sobre la herida del señor Oso. CHHHHH. Solo burbujas de aire se filtraron de la sangre que había llenado la herida y apenas estaba curada. Esto no era un efecto de conferir toxina. Ella debe haber recubierto la espada con algo. Tenía mis conjeturas. No podía estar seguro, pero debía de ser un veneno del tipo exacerbación de herida que impedía la curación y la regeneración. ¿Por qué es esto? Sigue, no pares. ¿Me estás diciendo que no pare? De acuerdo. A petición del señor Oso, Misa continuó vertiendo pociones de alto rango. Sin embargo, después de verter 2 botellas sin que nada mejorara, debió darse cuenta. Antídoto, amarillo, diente. Esto. ¿Es la botella amarilla con el dibujo de un colmillo? Sí. El señor Oso hizo que Misa sacara el antídoto. Debe haberse aprovisionado de un montón de artículos de primeros auxilios como un jugador solitario. No sé sobre otorgar toxinas, pero eso no va a resolver el veneno agravante. Como esperaba, no hubo un gran efecto. La herida se curó a la velocidad del reptar de una hormiga. Mientras tanto, sangre roja oscura fluía. CHHHHHH. 2 botellas, 3 botellas, 4 botellas. A pesar del aumento del número de pociones vacías, el estado del señor Oso seguía deteriorándose. Era inevitable porque no podía detener la hemorragia. Como seguía perdiendo una gran cantidad de sangre, el señor Oso ya no podía dar órdenes. Ni siquiera podía sentir el dolor de la poción en su estado actual. ¿Atman? Despierta. Misa le dio una palmada en la mejilla y le sacudió los hombros, pero el señor Oso no podía venir. ¿Qué hacemos?
la poción avanzada. Bjorn, utilicémosla. Misa me miró como si acabara de recordar la poción avanzada que compré. La saqué sin remordimientos. Muévete. Ah, vale. Más de 1.000.000 de piedras en una botella. Incluso esto no curaría la herida al instante, pero debería ser suficiente para detener la hemorragia. CHHHHH. Cuando se vertió la poción de mayor calidad que podía incluso restaurar miembros, las heridas menores que se habían estado recuperando empezaron a curarse de forma más significativa. La hemorragia se detuvo y la respiración se estabilizó. Por supuesto, su estado seguía siendo peligroso, así que continué vertiendo las pociones normales. CHHHHH. 5 botellas, 6 botellas, 7 botellas. No eran mías, sino todas pociones de la bolsa del señor oso. No sabía por qué llevaba 10 pociones de alto rango, pero ninguna avanzada. No podía ser por dinero. Creo que es suficiente. Para cuando vacié otros 5 frascos de poción, más de 2/3 de la herida se habían curado. Por lo tanto, detuve el tratamiento. A este ritmo sus heridas no serían mortales, así que juzgué que era más razonable continuar el tratamiento después de que el efecto de exacerbación de la herida hubiera desaparecido. Sus células nerviosas parecían haberse despertado a medio camino, porque después de haber gritado de dolor durante un rato, el señor oso estaba ahora inconsciente. Me levanté lentamente del suelo. Lo has hecho bien. Cuando nuestros ojos se encontraron, Carlson me dijo eso. Yo no hice nada. Ahora que lo pienso, aún no hemos hecho las distribuciones. La grieta había terminado, así que distribuimos las piedras de maná. Después de dividir las piedras de maná obtenidas por rango, le entregué a Carlson su parte y él, con cautela, expresó una refutación. Creo que el cálculo está mal. También es un tipo raro. No solo le di un poco, sino mucho. ¿Pero su reacción? Solo tómalo. Ni siquiera podrías comerte la esencia. La parte de Carlson era originalmente solo el 5%. Tras la muerte de Gencia aumentó al 10%, pero le pagué el 20% de las piedras de maná. Era el coste del silencio. Si te pesa el corazón, no vayas por ahí hablando de lo que ha pasado hoy. Ah, sí. No lo haré. No sabía si realmente cumpliría esa promesa, pero era mejor que nada. Pero, ¿por qué crees que la señorita Gencia hizo algo así? ¿Hay alguna razón que no sea el dinero para saquear? Al parecer, ni siquiera era la primera vez. Ya veo. Después de recibir el acuerdo, Carlson hizo esa pregunta antes de salir de la grieta a través del portal. Después de haber pasado por tanta mierda, parecía que no quería seguir aquí. Estaba riendo entre dientes cuando el señor oso se despertó. ¿Dónde estoy? Fin del capítulo 108. Capítulo 109, Bebé Bárbaro, 2. No te muevas todavía. Tu herida aún no ha sanado. ¿Me salvaste? Incluso usé mi poción avanzada para hacerlo. El señor oso estaba despierto y tenía una expresión complicada. Parecía feliz de estar vivo, pero también un poco dudoso. Bueno, él debe saber cuánto beneficio podríamos haber visto si moría. Gracias, 30 millones de piedras serían. Puede que esa no fuera la cantidad exacta, pero como era la estimación de Gencia y tenía mucha experiencia en saqueos, debía ser más o menos correcta. El señor oso, que conocería bien la psicología de los exploradores, murmuró en voz baja, tuve suerte. Estuve de acuerdo. En esta situación, ¿cuántos exploradores podrían optar por resucitar en lugar de esperar a morir? Pagaré por la poción avanzada. Bueno, eso es obvio. ¿Cuánto cuesta? 5 millones de piedras deberían bastar. Una poción avanzada debería rondar el 1.000.000. ¿Es así? Entonces parece que los mercaderes me estafaron. Ante mi astuto comportamiento, el señor oso pareció aturdido durante un segundo, y luego sonrió. Ciertamente, el precio de un artículo puede cambiar según las circunstancias. Como un experimentado explorador de rango 5, parecía haber entendido exactamente lo que yo decía. 5 millones de piedras. Es un precio razonable. Gracias por pensar eso. ¿De qué estáis hablando? Quédate quieto. Deja hablar a los adultos. Pero ahora mismo no tengo tanto dinero. Te pagaré 5 millones de piedras cuando volvamos a la ciudad. En su lugar te dejaré este objeto.
Me gustaría que me lo devolvieras una vez que te pague. El señor oso sacó un brazalete con forma de calavera y me lo entregó. Es un objeto numerado. Solo lo usé una vez, pero sigue valiendo más de 5 millones de piedras. Después, el señor oso me explicó brevemente el objeto, pero, aunque no lo hubiera hecho, yo ya sabía lo que era. No 7611, el engaño del nigromante. Cuando el portador recibía un daño mortal, caía en animación suspendida y ganaba inmunidad al daño durante cierto tiempo. Se rompía cuando se usaba 3 veces. Me preguntaba cómo seguía vivo. Debía de ser por esto. Le pregunté si no me daría esto en su lugar, pero el señor oso afirmó con firmeza que se trataba de una garantía y juró pagarme con dinero. Ni se te ocurra robarlo, Bjorn, hijo de Yandel. ¿Qué diablos? ¿Cómo lo sabías? Cuando me estremecí, el señor oso soltó una risita. He oído hablar del bárbaro que viaja con alguien de la tribu de los gatos. Y esa joven también dijo tu verdadero nombre unas cuantas veces. Lo dije. No te preocupes. Entiendo el sentimiento de no querer llamar la atención. No se lo diré a nadie. No te preocupes. Entiendo la sensación de no querer llamar la atención. No se lo diré a nadie. Me alegré. No sabía nada más, pero sería un poco molesto si esto llegaba a oídos de Dwalkie o Ikurod, ya que los evité diciendo que recibí una comisión para estar aquí. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Está muerta la zorra? ¿Y vosotros dos os cargasteis al guardián? El señor oso, que había vuelto de entre los muertos, primero terminó de calcular el coste de su vida y luego preguntó por la situación. Me limité a sentir con la cabeza porque no podía entrar en todos los detalles. Afortunadamente, el señor oso, que conocía la etiqueta de un explorador, no se entrometió. Pequeño balcánico, Bjorn, hijo de Yandel. Pensé que era exagerado, pero viendo el trabajo de hoy, no lo parece. Debió sorprenderse de que derribáramos al guardián los dos solos. De todos modos, después de decidir una hora y un lugar para reunirnos de vuelta en la ciudad y distribuir su parte de piedras de maná, las heridas del señor oso se habían curado por completo. Bjorn, hijo de Yandel, y Mesha Karlstan. Gracias por salvarme. No olvidaré esto. Con eso, el hombre cabalgó fuera de la grieta a través del portal. Un tipo genial hasta el final. Después de que el señor oso se fue, nos tomamos un momento para mirar el engaño del nigromante. 2 de las 3 joyas brillaban. En otras palabras, quedaban 2 usos. Lo llevaré puesto hasta que lo devuelva. Por si acaso, me enganché el brazalete a la muñeca. Recordé las palabras del señor oso de guardarlo bien antes de devolverlo, pero... Bueno, le daré buen uso antes de eso. De todos modos, dejé este asunto a un lado y me tomé un tiempo para pensar. 5 millones de piedras. A cambio de la poción de mayor calidad, obtuve una compensación decente. Bueno, si pensabas en 30 millones de piedras, era solo una gota en el mar. Supongo que me he convertido en un verdadero salvaje. Para ser honesto, estaría mintiendo si dijera que no soy codicioso en absoluto. Además, no tenía que pasar por el esfuerzo. Tanto si el señor oso era bueno como si era malo, si hubiera esperado pacientemente, habría recibido una suma suficiente para mejorar la impresión de alma hasta el nivel 6. Le eché una poción en la herida no por un razonamiento filosófico de que dejar morir a alguien por un dinero que se podía conseguir de otra forma no me diferenciaría de un saqueador, sino por misa. ¿Por qué me miras así? Me está poniendo ansioso otra vez. No es nada. Tanto si mi código ético estaba corrompido como si no, decidí que no era algo que pudiera hacer mientras mi futura colega estuviera a mi lado. Sin embargo, después de que todo terminara, me puse a pensar. ¿Y si estaba solo? No se trataba solo de disfrutar de la riqueza y la gloria. En este mundo, el dinero era poder, y era como la vida. Si no fuera por misa, ¿qué elección habría hecho ante aquella enorme tentación? Probablemente no es una pregunta para preocuparse ya. Quisiera o no, mientras siguiera trabajando como explorador, algún día aprendería la respuesta. Así que terminé mis pensamientos y empaqué mis cosas. ¿No vamos a salir? ¿A dónde iríamos? Todavía había 2 cosas que llevar con nosotros. Llevé a misa a través del pasaje de hielo. Originalmente estaba bloqueado, pero se reveló antes cuando apareció el tirano Tarumbas. Si avanzábamos por este pasadizo, llegaríamos al segundo capítulo en el que estábamos anteriormente. Vaya,
¿Cómo sabes algo así? La información sobre Grid Dietas es muy cara. Gracias a Ragna. Oh, esa mujer. Cuando usé a Ragna abriéndome la biblioteca secreta como excusa, Misa lo aceptó y siguió adelante. Quizá era porque ella no leía nada, pero tendía a creerme cuando le decía que lo había leído en un libro. ¡Bam! Tras llegar al segundo capítulo, subí las escaleras hacia atrás y rompí el tercer pilar desde arriba. El objeto que había pasado por alto mientras observaba a la mafia aumentaba la resistencia al frío de forma permanente al cogerlo. Has cogido un trozo de hielo imbuido de maná. La resistencia al frío aumenta +1, permanentemente. Como Misa tenía suficiente resistencia al frío, lo cogí. Aunque pensaba darle el siguiente. Después de pasar el primer capítulo, salimos de la cueva glaciar. Luego pasamos el lago helado y nos dirigimos al punto de partida. ¡Bam! Tras romper un pequeño estanque cerca del punto de partida con mi masa, me zambullí en el agua helada y saqué una cuenta de hielo roja. Toma, come. ¿No deberías decirme qué es primero? ¿Te daría de comer algo malo? Aún así, se lo expliqué brevemente, lo que libró a Misa de su ansiedad, y se lo tragó. Misa Karlstein ha tomado cristal de hielo. La sensibilidad al frío aumenta permanentemente +3. En realidad, el cristal de hielo era el objeto característico de la cueva glaciar. Además de aumentar la sensibilidad, se podía comer hasta 3 veces, por lo que cuando crecía un personaje de tipo helado, siempre venía a la cueva glaciar al principio. Tendré que volver aquí la próxima vez después del enfriamiento. Tenía bastante frío de bucear, así que encendí una hoguera y me sequé. Me puse la ropa que me había quitado antes. Entonces hemos terminado. Oh, ¿nos vamos por fin? Ya quisieras. Saqué una manta de la bolsa. ¿Por qué abres una manta? No dormimos mucho en la guardia nocturna. Descansemos un poco antes de irnos. No había lugar más seguro que una grieta despejada en el laberinto. Hacía un poco de frío, pero no había mejor lugar que este para dormir bien. No te preocupes. Aquí no hay nadie más que nosotros. Ya veo. ¿Entonces solo descansaremos un rato? Sí. Hace frío, así que ven aquí. Compartamos la manta. ¿Deberíamos? La fría brisa pasó rozando mi nariz. La hoguera estaba caliente. Era de noche, así que la Vía Láctea azul oscuro se extendía sobre el cielo y titilaba. Bjorn, ¿estás durmiendo? Honk. Esta es. Cerramos los ojos un rato. Asterisco al llegar al primer piso asterisco. Has entrado en la cueva de cristal del primer piso. El explorador de rango 5 Adman Yurekfrar abrió los ojos en la cueva de cristal y dejó escapar un largo suspiro. Fue entonces cuando se dio cuenta. Estoy vivo. Tras abandonar el equipo al que había estado asociado durante mucho tiempo debido a un incidente, había estado trabajando por su cuenta. A través de eso, experimentó muchas crisis ya que el laberinto no era un lugar fácil para vagar solo. Pero nunca había sido tan peligroso como esta vez. Llamó a las puertas de la muerte antes de volver a la vida por los pelos. He tenido suerte. No dejaba de pensar esto, pero era cierto. A pesar de conocer a la zorra loca que entró en la grieta y ocultó su identidad con el propósito de saquear a los demás, había un explorador en el equipo que era lo bastante bueno como para salvarle sin tener ninguna conexión con él. Y además resultaba que tenía una poción avanzada. ¿Cuáles eran las probabilidades de eso? Tendré que hacer una ofrenda al templo cuando vuelva o algo así. No importa cuántas veces lo pensara, era realmente un milagro. Después de disfrutar un rato del resplandor de la supervivencia, cambió de tema en su cabeza. De todos modos, Bjorn, hijo de Yandel. El pequeño Volken, Bjorn, hijo de Yandel. Había oído su nombre muchas veces en la ciudad. Por supuesto, en aquel entonces, no pensó mucho en ello, solo que había un nuevo tipo peculiar entre ellos. Para un explorador de rango 5 como él, un explorador con un apodo no era nada extraño. Era interesante. Era diferente del bárbaro medio. Aunque pudiera parecer simple e ignorante, era hábil, rápido y bueno negociando. Para decirlo sin rodeos, era como un bárbaro que había sido explorador durante mucho tiempo. Puro, pero nunca ingenuo. Así fue como se fijó en el corazón negro de la mujer que ni siquiera conocía. ¿Se ganó un apodo en el tercer mes y ya está tan curtido? Algún día será grande. No había rencor hacia él. No,
Al contrario, solo había un sentimiento de gratitud. Decían que perseguir el dinero era el destino de un explorador, pero ¿cuántos exploradores había conocido que fueron devorados por el dinero? ¿Pedir 5 millones de piedras para un tratamiento? Podría decirse que el bárbaro había cumplido con su deber de explorador solo por no despojar a Abman de su equipo. Esto solo parecía más especial, considerando el gran número de los que habían olvidado ese deber. Probablemente por eso esa mujer le sigue tanto. Abman recordó a la mujer gato que parecía ser su compañera de equipo. El bárbaro le dio las esencias Yeti y Guardiana a cambio de nada. Esa mujer también es muy afortunada. Debe de haber sido una bendición tener una compañera así. Si tan solo sus antiguos compañeros fueran la mitad de grandes que él, no estaría trabajando solo de esta manera. No, espera. Al principio, fue solo un pensamiento fugaz. Sin embargo, cambió su expresión y lo consideró seriamente. Estaba empezando a dudar de trabajar solo debido a este incidente. Ciertamente, un tipo como este podría no ser malo. Ni siquiera yo puedo trabajar solo para siempre. Y parece que ellos también solo tienen 2 personas. Pronto Abman tomó una decisión. Los diversos clanes y equipos regulares que habían intentado reclutarlo se disgustarían si se enteraban, pero, oh, bueno. Tendré que sacar el tema cuando volvamos a vernos en la ciudad. Este bárbaro le caía muy bien. Fin del capítulo 109. Capítulo 110, Bebé Bárbaro, 3. Justo al comienzo del tercer día, a las 0:51, abandonamos la cueva glaciar y regresamos a la cueva de cristal. Habían ocurrido muchas cosas problemáticas, pero los ingresos de esta grieta estaban fuera de escala. El equipo de agencia, los 5 millones de piedras del señor Oso y la esencia del Yeti y del Guardián, como recompensa por despejar una grieta del primer piso, vimos un beneficio escandaloso. Gané menos de 2 millones de piedras en 2 meses con un grupo de 5 en el cuarto piso. Maldita sea. Me di cuenta una vez más de que solo podía recibir este tipo de suerte pasando primero por todo tipo de mierdas. Raja. Pronto Misa cortó a un lobo de hoja que se nos acercaba con su nueva espada y exclamó con admiración. ¡Oh! ¿Qué es esta espada? Es tan bonita. Seguía siendo la misma que mata de un solo disparo, pero aparentemente tenía un toque diferente. Sabrás los detalles solo después de la tasación, pero hay una alta posibilidad de que sea un objeto numerado. ¿Un objeto numerado? Entonces, ¿no es muy caro? Al ver la expresión nerviosa de Misa, me reí involuntariamente. No era solo el colmillo de serpiente. Las grebas de cuero también eran equipo de alta calidad, ya que estaban hechas de cuero de Wyvern, un material de segundo grado. Con estas especificaciones, no tengo que preocuparme hasta el 5.º piso. Me sentí como si hubiera terminado una tarea. Dado que los ajustes iniciales y de nivel medio habían terminado, soportaría el peso de una persona sin mejoras adicionales durante un tiempo. Entonces, ¿vamos al 2.º piso ahora? Deberíamos. Seguí la brújula con Misa. El propósito de entrar en el laberinto esta vez estaba conseguido, pero era un desperdicio pasar el resto del tiempo jugando. Aunque no tenemos explorador, quizá podamos llegar al 3.er piso si tenemos suerte. De todos modos, Misa asumió toda la responsabilidad por los monstruos que encontramos en el camino. Ahora que su espada había cambiado y sus estadísticas habían aumentado significativamente, tenía que acostumbrarse a los nuevos sentidos. Creo que ya he terminado. ¿Estás segura? Que, no, seguiré. Pero, te lo pregunto por si acaso. No es porque seas demasiado vago, ¿verdad? ¿Estás dudando de mí? No. Jamás. ¿Por qué haría eso? Sospecha razonable de Misa o no, me moví cómodamente y la ayudé con su entrenamiento. Su espada era nueva, pero ella también necesitaba acostumbrarse a la nueva esencia. Ver esto me hizo sentir complacido. Realmente no esperaba que saliera la esencia del guardián. En cuanto a la ruta congelada, la esencia del licántropo funcionó tan bien como la de un yeti. Licántropo, rango 7. Agilidad más 10, fuerza cortante más 12, sensibilidad al frío más 15, resistencia al frío más 10, resistencia física más 7, espíritu de lucha más 10. Tenía fuerza cortante, que era el núcleo de los personajes de tipo espada, y su habilidad pasiva era demasiado buena para ser verdad. Pasiva, sangre del campo de nieve, aumenta la sensibilidad al frío 1,5 veces.
No solo brillaba en la segunda mitad, sino que además tenía una buena sinergia con condensación de frío del Yeti. Lo mismo ocurría con las habilidades activas. Activa, aplastamiento de hielo, aumenta ligeramente el daño infligido a los enemigos en estado congelación y aumenta enormemente el daño infligido a los enemigos en estado congelado. No hace falta explicar esta, así que paso. Activa, fortaleza, anula el estado incapacidad de actuar. Aunque tenía el inconveniente de consumir mucho poder de alma, fortaleza también era una buena habilidad que aumentaba enormemente la estabilidad de los dañadores vulnerables a condensación fría. Sobre todo, con esto, no necesito preocuparme tanto por la estadística de resistencia al maná. Originalmente, solo podíamos elegir una de estas habilidades, pero lo que Misa absorbió no fue otra cosa que la esencia del guardián. No solo podía usar ambas habilidades, sino que las estadísticas eran 1,5 veces superiores a las de las esencias normales. Si es posible, trata de atacar en otro lugar que no sean los órganos vitales. Pero igual muere de un golpe. Entonces dale un puñetazo. Ok, sigue muriendo de un golpe. Me lamí los labios al ver cómo el lobo de cuchilla se congelaba en un cubito de hielo de un puñetazo con condensación fría. ¿Se debía a que era un monstruo de nivel 9? Antes de que el golpe conectara con aplastamiento de hielo, se convirtió en luz y desapareció, por lo que Misa no pudo entrenar correctamente. Puedes hacer el resto en el siguiente piso. Tengo que seguir. TSK, ¿a quién crees que intentas estafar? Repito. Lo sé. El camino fácil es el lento. Cierto. Al verme sin palabras, Misa tomó la delantera con una sonrisa. Parecía estar divirtiéndose a juzgar por el suave balanceo de la punta de su cola. Si alguna vez hago algo mal, tendré que fingir que pierdo la discusión para hacerla sentir mejor. Anotando esto como el número 13 del manual de Misa en mi cabeza, seguía la excitada mujer bestia. El tiempo pasó así, hasta que pasaron unas 7 horas desde que salimos de la grieta. Deberíamos estar en la zona oscura. Me detuve en seco. Boom. El suelo tembló ligeramente y los cristales incrustados en las paredes de la cueva empezaron a brillar con intensidad. El color del resplandor también cambió de púrpura suave a rojo intenso. Me lo esperaba, pero parece que realmente fue invocado. Significaba que el señor del primer piso había sido invocado. No es nada, sigue moviéndote. ¿No es nada? Nunca he visto algo así en mi vida. Alguien acaba de invocar al señor del piso. No habrá secuelas, así que no. ¿Qué? ¿El señor del suelo? Cielos, mis tímpanos. Quizás el señor del tercer piso seguía siendo un trauma para ella. Misa hizo un berrinche y se aferró a mí. Bueno, no hay necesidad de sorprenderse tanto. Misa, cálmate. A diferencia del tercer piso, el señor del primer piso estaba tranquilo. El método de invocación se basaba en una probabilidad cuando más de 5 personas se reunían en un lugar después de la marca de 3 días. Una vez convocado, el portal permanecía abierto y los monstruos que aparecían tampoco cambiaban. Sobre todo, una vez invocado Riakis masacraba por todo el campo hasta morir, pero este tipo simplemente desaparecía en silencio si la incursión fallaba. ¿Estamos bien? Sí, así que no te preocupes. Después de explicarle tranquilamente la situación, Misa respiró hondo y recuperó la compostura. Pero cuando la ansiedad disminuyó, en su lugar floreció la curiosidad. ¿Pero quién demonios lo ha invocado por error? Todo el mundo sabe que no deberían estar aquí más de 5 personas a la vez. Bueno, tal vez no fue un error. No fue un error. Me encogí de hombros y me callé. Era muy probable que la persona que compró la estrategia para el señor del primer piso de la comunidad la hubiera convocado. Pero no podía decirle eso, así como así, ¿no? ¡Qué mal genio! El periodo de preparación debió ser de solo 2 semanas. Otra posibilidad es que no fueran impacientes, sino que tuvieran suficiente influencia para completar todos los preparativos en ese tiempo. Quizá pueda averiguar quién es ese usuario. Estaba decidido a averiguar si corría el rumor de que un clan o grupo había logrado dar caza al señor del suelo una vez que estuviera de vuelta en la ciudad. Empezaba a sentir de nuevo la ausencia de Rottmiller. Caray, pensar que tardaría casi un día entero. Después de vagar aquí y allá solo con la dirección de la brújula, llegamos al portal del segundo piso. Lo que elegí fue la Tierra de los Muertos, que estaba conectada con el distrito Ghoul en el sur. Has entrado en la Tierra de los Muertos en el segundo piso.
Tierra negra empapada de humedad, visibilidad excepcionalmente estrecha incluso para el segundo piso, y los gritos de las Bansees como música de fondo. Por alguna razón, cuando puse un pie en el suelo, floreció un sentimiento nostálgico. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Fue aquí donde Einar y yo rompimos algunos huesos de esqueleto, golpeamos a los demonios de la muerte hasta convertirlos en mochi, y conocimos a esa zorra psicópata y casi morimos. Maldita sea. ¿Era porque me acordaba de aquella vez? De repente sentí que se me bajaba el ánimo. Este lugar siempre me da mala energía. Prefiero el desierto de rocas. Rottmiller no está aquí, así que no hay elección. Como este era el centro, podíamos ir a cualquier sitio, pero elegí la Tierra de los Muertos por una sencilla razón. De los mapas del segundo piso, era más fácil llegar al tercero. Probablemente nos perderíamos un poco al final, pero por ahora solo necesitábamos ir hacia el norte. Además, solo somos nosotros dos, así que debería invocar al Caballero de la Muerte y atraparlo antes de irnos. En realidad, no necesitaba la esencia, pero este monstruo era difícil de atrapar cuando éramos 5, así que decidí suministrar puntos de experiencia ahora. Aparte de algunas grietas, era un monstruo que solo podías encontrar en el sexto piso. Como es un monstruo de rango 6, ahora puedo probar lo fuerte que es. Por supuesto, antes de invocarlo, Misa tendría que completar su entrenamiento. Vámonos. Moviéndonos hacia el norte, escapamos rápidamente de la zona donde aparecían monstruos de rango 9 como esqueletos y necrófagos. Tardamos unas 5 horas. El terreno cambió de un pantano húmedo a piedra dura. Al poco tiempo, apareció un demonio de la muerte. Los llamados cortadores novatos caminaban en grupos de 4, ya que era el tercer día. En el pasado, Einar y yo pasamos por muchos problemas solo para atrapar uno. Bueno, ahora he conseguido un cuerpo que no morirá, aunque quiera ser golpeado hasta la muerte. El demonio de la muerte era un monstruo especializado en defensa y regeneración. Invocaba engendros, pero no había forma de que un nivel 9 fuera capaz de enfrentarse a ellos. En pocas palabras, era el oponente perfecto para poner a prueba las nuevas habilidades de Misa. Yo desviaré su atención, así que no te preocupes y céntrate en usar tus nuevas habilidades. De acuerdo. Vela a. En cuanto lancé estallido salvaje, el demonio de la muerte, que nos había estado mirando desde la frontera, gritó y cargó. Primero bloqueé 2 de ellos con mi escudo, luego me agaché y mandé otro a un lado. El último dejé que me golpeara porque no podía molestarme. Golpe. Quizá fuera porque era el primer monstruo de rango 8 que cazaba con éxito, pero me invadió una sensación extraña. En el pasado, solo uno de ellos me dejó sin energía. Kuwok. Cuando empujé más fuerte con el escudo, los bastardos demonios de la muerte fueron arrojados sin poder hacer nada. ¿Todavía no? He terminado. Misa terminó de lanzar condensación fría mejorada y blandió el colmillo de serpiente. ¡Cac! Fue bloqueado por la mano escudo de un demonio de la muerte, hecha de huesos y músculos, pero no era una defensa significativa. La mano se congeló hasta el codo de un solo golpe. Mesha Karostan ha lanzado aplastamiento de hielo. Cuando Misa blandió el otro cuchillo contra la zona ahora congelada, se hizo añicos y se esparció por todo el suelo. La herida no podía regenerarse ni con preservación del cuerpo porque tenía el atributo frío. Ni siquiera parecía sentir dolor y solo tenía una mirada confusa en su rostro. Sin embargo, parecía sentir instintivamente que esto era peligroso. Demonio de la muerte ha lanzado llamada de los muertos. Cuando 4 monstruos lanzaron la habilidad de invocación al mismo tiempo, el número de necrófagos que salieron del suelo alcanzó la friolera de 40. Por supuesto, esto tampoco significaba mucho. Mi cuerpo, que antes era fácilmente desgarrado por sus uñas, estaba ahora cubierto por una coraza de litinún. Con un aumento añadido de resistencia física, era bastante duradera incluso con la piel desnuda. Grrrrrr. No derramé sangre ni siquiera de una paliza, la verdad. Incluso si lo hiciera, derretiría las manos de los ghouls intolerantes al ácido. Pero la herida sanó rápidamente incluso en medio de eso. Bjorn, ¿eres algún tipo de monstruo? ¿Cómo puedes llamar monstruo a una persona? Ocultando mi orgullo, respondí refunfuñando, deja de estar parado y deshazte de él. Caramba, una vez completados los ajustes, ni siquiera me vería como una persona. Asterisco más tarde asterisco.
Después de eso, continuamos su entrenamiento mientras avanzábamos hacia el norte. Gracias a eso, Misa se hizo una idea de cuánto tenía que congelarse para determinar si era congelado o congelado. Habiéndose encontrado con el lobo quimera, que tenía una habilidad incapacitante, también dominó perfectamente fortaleza. ¿Y bien? Solo le pongo más fuerza y funciona. Después de que aprendiera cómo hacerlo, le aconsejé que solo lo usara cuando fuera absolutamente necesario, ya que consumía mucha energía del alma. Si se le acababa el poder del alma, no podría usar mejorar, otorgar toxina, aplastar hielo ni nada por el estilo. ¿Te parezco una niña? No se equivocaba. Eso era porque ella solo tenía 2 habilidades, incluso cuando llegó a nivel 4. Ella no tendría que rastrear su poder del alma en caso de quedarse sin. Incluso si sigo diciéndole esto, no será tan efectivo como dejar que lo experimente por sí misma. Por esa razón, continuamos esforzándonos para cazar. Como resultado de ejercer sus habilidades imprudentemente cada vez, su poder del alma tocó fondo. Me siento un poco extraña. No es que mi cuerpo esté cansado o algo así, pero debería decir que se siente vacío. Por eso te dije que lo distribuyeras bien. Pensé que tanto estaría bien. Ya era hora de descansar, así que nos preparamos para acampar. Encontramos un edificio con una pared, y mientras encendíamos un fuego allí, nos turnábamos para dormir. ¿Cuánto tiempo pasó? Ja, es verdad. Así es, amigo mío. Un sonido de parloteo llegó desde una distancia de 20 o 30 metros. Al principio pensé que solo eran exploradores de paso, pero al seguir oyendo conversaciones, parecían haberse calmado sin saber que acampábamos cerca. Bueno, de todos modos, ya es hora de despertar a Misa. No hace falta decirles que se pierdan. Pasaba el tiempo restante con un corazón generoso. Por cierto, este bárbaro está durmiendo sin preocuparse de nada. Estate quieto. Podría despertarse. Déjalo dormir. Es un cuerpo costoso. Debería dormir mientras pueda. Oí algo que no podía dejar pasar. Honk. Mirándolo ahora, estaba claro que un bebé bárbaro estaba durmiendo entre un grupo de hienas. Fin del capítulo 110.